Primero, a ver, la fosa cigomática, ¿cuántas paredes tiene? A ver, Dos, ¿dos? tres, ¿Cuántas cuatro. paredes tiene la fosa cigomática? Son cuatro. No. ¿Cuántas tiene? A ver, ya me di cuenta que no sé cuántas. Vamos a hacerlo. Tiene 6 paredes, tiene la fosa cigomática, si lo entiende. A ver. Ahí está. Ahí está. Fosa cigomática. Ahí está. ¿Cuántas paredes tenía? Seis. 6. Muy bien. Primero, ¿con qué figura se le asemeja a la fosa cigomática? Un prisma. ¿Con un cubito alargado? ¿No? Con un cubito alargado se le asemeja. Esta más o menos es la forma de la fosa cigomática. Muy bien, por ende tiene 6 paredes. Muy bien, tiene un techo en la parte superior, tiene un piso en la parte inferior, tiene una pared posterior, una pared anterior, una pared lateral y una pared medial. Muy bien, y una pared medial. Muy bien, a ver, vamos a aprovechar acá. Aquí. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a ver acá. El piso de la fosa cigomática. A ver, aquí, el piso. ¿Quién forma el piso? ¿Quién forma el piso de la fosa cigomática? ¿Como yo y yo? No. A ver, primero, nos ubicamos que la fosa cigomática es esta fosa que está aquí. Muy bien. Vamos a ver acá. Esta fosa que está aquí. Muy bien. Toda esta fosa que está acá, donde encontramos a esta arteria, este nervio, es la fosa cigomática. Muy bien. Dicho esto, aquí nos ubicamos que esta de acá es la fosa cigomática. ¿Bien? Esta de acá. Por ende, el piso, ¿quién está formando? Muy bien. Va a ser un plano imaginario. ¿No? Un plano imaginario. Imaginario. ¿Que pasa por dónde? Por el borde inferior de la mandíbula. Es un espacio virtual, no existe. Eso no se puede palpar, no se puede tocar. Muy bien. Vamos en el techo. ¿Quién forma el techo? A ver. ¿Quién forma el techo de la fosa cigomática? La posición. El esfenoide. ¿A qué parte del esfenoide es? Vamos a ver que el techo lo forma la cara inferior ¿de quién? Del ala mayor del esfenoides, donde encontramos dos agujeros, uno redondo chiquito y uno en forma de óvalo. El redondo chiquito, ¿cómo se llama? Muy bien, el agujero redondo menor, el agujero redondo menor y el de forma de óvalo, oval. Muy bien. Por el agujero redondo menor, ¿qué pasa? Arteria y vena meningia media. Arteria y vena meningia media. Y por el agujero oval, el quinto 3 y la arteria meningia menor. Perfecto. Listo. Check con el techo. Muy bien. Vamos con la pared anterior. ¿Quién forma la pared anterior? A ver. ¿Quién forma la pared anterior? ¿Qué tuberosidad? ¿De qué hueso? Muy bien. La tuberosidad del maxilar. Tuberosidad del maxilar. Donde encontramos de 2 a 3 agujeros. ¿Cómo se llaman? El dentario Muy bien, los agujeros posterior. dentarios posteriores. ¿Por dónde pasa quién? El van dentario. El van dentario posterior. Bien, se acabó. La pared posterior, ¿quién lo forma? Posterior.
La próxima semana el pasito es teórico, ¿ya? De fosa cigomática y de lo que vamos a ver. O sea, semana 7 y semana 9. ¿Ya? Entonces, ahí les sirve de repaso. La cara posterior, ¿quién la forma? ¿Qué apófisis encontramos en la cara posterior? Donde se originan 2 ligamentos y 3 músculos. ¿La apófisis estiloides? Muy bien, la parte posterior está formada por la apófisis estiloides y por una glándula. ¿Qué glándula se encuentra ahí? Parótida. La parótida, perfecto. La parótida. En la cara posterior. Listo. La pared medial. ¿Quién forma la pared medial? ¿Qué apófisis? ¿Mastoides? No. ¿Qué apófisis forma la pared medial de la fosa cigomática? ¿Qué otra apófisis conoces que no sea la mastoides? Apófisis pterigoides. La apófisis pterigoides. Además también de la faringe. Pero no toda la faringe. Muy bien, lo va a estar formando 2 músculos del faringe. El músculo constrictor superior de la faringe y el músculo constrictor medio de la faringe. Solo esas 2 partes de la faringe. Muy bien, listo. Vamos con la pared, finalmente con la pared lateral. La pared lateral, ¿quién está formando? ¿Quién forma la pared lateral? La espina de Spix. ¿Ya dónde se ubica la espina Spix? En la rama ascendente. En la rama ascendente. Muy bien, específicamente la cara interna de la rama ascendente. Muy bien, donde vamos a encontrar, muy bien, es la espina de Spix. La espina de Spix. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? El van Ya, ¿dónde ingresa el van? en el agujero. En el agujero dentario inferior. Muy bien. ¿Qué más encontramos? Por debajo del agujero dentario inferior, ¿qué encontramos? El ángulo. El ángulo de la mandíbula. ¿Y qué más? Falta una cosa más, que está por debajo del agujero dentario inferior. Entre el agujero. Ya, ¿por dónde pasa el miloideo? El canal. Por el canal miloideo. Muy bien, por el canal miloideo. Muy bien, entonces encontramos la cara interna de la rama ascendente con esas 4 estructuras. Muy bien, listo. Entonces ahí tenemos a las 6 paredes de la fosa cigomática. Muy bien, listo. Ahora, en cuanto al contenido, vamos acá, al contenido. ¿Qué contenido encontramos en la fosa cigomática? Tenemos 3 tipos de contenidos. Muy bien, tenemos un contenido muscular. ¿Qué músculos encontramos en la fosa cigomática? Pterigoideo. Muy bien. Interno. Al pterigoideo interno Pterigoideo. y al pterigoideo externo. Bien, ambos músculos. El pterigoideo interno, ¿dónde se origina? El músculo pterigoideo interno, ¿dónde se origina? La apófisis. En la fosa pterigoidea. ¿Y dónde se inserta? Ay. ¿Y dónde se inserta? En la cara interna del ángulo de la mandíbula. Perfecto. ¿Cuál es su función? Lateralidad. Lateralidad de la mandíbula. Si se encuentra solo uno y si se encuentran los dos, Elevarla. eleva la mandíbula. ¿Qué lindo árbol? El miloideo. No. Su propio nervio. Pterigoideo. El nervio pterigoideo interno. Muy bien, listo. ¿Y el pterigoideo externo? ¿Cuál es su función? Lateralidad y protrusión. Perfecto. Lateralidad de protrusión. ¿Qué lindo árbol? El pterigoideo. Su propio nervio, ¿no? El pterigoideo externo. Muy bien, listo. Hasta ahí eso ya lo conozco. Muy bien. Luego tenemos un contenido nervioso. ¿Qué nervio encontramos en la fosa cigomática? Facial. Maxilar no. ¿Qué nervio encontramos en la fosa cigomática? El quinto 3 o nervio mandibular. Bien, el quinto 3 o nervio mandibular. Muy bien. Y también vamos a encontrar un contenido vascular. Un contenido vascular. Muy bien. Vamos a encontrar
¿A qué gran arteria encontramos en la fosa cigomática? ¿Qué arteria sumamente importante para ti como cirujano dentista encontramos acá? Submandibular. ¿Cuál? La maxilar. ¿La maxilar? Interna. Perfecto. Encontramos a la arteria Esa es la que tiene sus ramas. maxilar interna. Entonces ahí tenemos a la arteria maxilar interna. Muy bien. Listo. Ahora, la práctica de hoy se va a centrar en el quinto 3 y en la arteria maxilar interna. Muy bien. Vamos primero con la arteria maxilar interna. Vamos acá, vamos entonces acá a la arteria maxilar interna. Bien. Pregunta, ¿la arteria maxilar interna de quién es rama? Eso deberías conocerlo ya. ¿De quién es rama la arteria maxilar interna? ¿Rama terminal de quién? De la arteria carótida externa. Muy bien, recordemos que la arteria carótida externa tiene dos ramas terminales, la temporal superficial y la maxilar interna. Muy bien, la maxilar interna se va a originar a nivel del cóndilo de la mandíbula. Muy bien, a nivel del cóndilo de la mandíbula. A ese nivel se origina e ingresa a la fosa cigomática. ¿Cuántas ramas tiene la arteria maxilar interna? 15. 15 ramas. Ahí tiene 15 ramas. ¿Cómo se dividen estas ramas? Ascendentes. ¿Cómo se dividen estas 15 ramas? Antes de ascendentes. Tenemos 14 colaterales. Muy bien, tenemos 14 colaterales. Que estas 14 colaterales se dividen en 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. Muy bien. Y tenemos una rama terminal. Una rama terminal. Muy bien. Entonces, así se dividen las 15 ramas, en 14 colaterales y una terminal. Dentro de las 14 colaterales se dividen en 5 ascendentes, 5 descendentes, 2 anteriores y 2 posteriores. ¿Sí? ¿Claros? Perfecto. Las 5 ascendentes, ¿cuáles son? Timpánica. Muy bien, la primera es la arteria timpánica. ¿Quién sigue? La meningia. La arteria meningia media. ¿Quién sigue? Meningia menor. La arteria meningia menor. ¿Cuál más? Arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior. Ahí tenemos a las 5 ramas ascendentes. Las descendentes, ¿cuáles son? La dentaria inferior. Arteria dentaria inferior, La maceterina. arteria maceterina, La bucal. antes de la bucal, la pterigoidea interna, la arteria bucal y la arteria palatina superior. Las dos anteriores, ¿cuáles son? La más superior, ¿cuál es? La arteria infraorbitaria, y la más inferior, la arteria alveolar. Y las más posteriores, son la arteria vidia, la pterigopalatina y la arteria vidia. Ahí tenemos a las 14 ramas colaterales. ¿Y la rama terminal quién es? La arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina. Muy bien. Listo. Entonces acá tenemos a las 14 ramas colaterales y a la rama terminal. Muy bien. Que son de las 15 ramas. Muy bien. ¿Claro eso? ¿Sí? ¿Recordamos bien de la teoría? Perfecto. Ahora, ¿cómo es que están distribuidas y cómo se comportan cada una de estas ramas? Vamos acá. Bien. Bien. Entonces, primero, vamos a esquematizar aquí acá, a la arteria maxilar interna. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá a la arteria carótida externa y sus dos ramas terminales. La que se va para arriba es la arteria temporal superficial
Y a nivel del cóndilo de la mandíbula, la que ingresa a la fosa cigomática es la arteria maxilar interna. Cuando la arteria maxilar interna ingresa a la fosa cigomática, va a comportarse de la siguiente forma. Primero va a formar 3 jorobas. 1, 2 y 3. Bien, va a tener 3 jorobas la arteria maxilar interna. Bien, listo. Entonces, antes de la primera joroba se va a originar la primera rama ascendente. Vamos primero con las ramas ascendentes, que es la arteria timpánica. Bien, la primera rama ascendente. Antes de la primera joroba, la arteria timpánica. En la segunda joroba, las otras 2. 1, 2. Que son la arteria meningia media y la arteria meningia menor. Y en la segunda joroba se originan las otras 2. La arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior. Bien, así están las arterias. Ahora, ¿cómo se comportan? La arteria timpánica, ¿por dónde va a pasar? El agujero. A ver, la arteria timpánica, ¿por dónde pasa? ¿El lobar? No. ¿Por dónde pasa la arteria timpánica? ¿Por qué cisura? Por la cisura de Glaser. Bien, se va al oído medio a irrigar la membrana timpánica. La arteria meningia media, ¿por qué agujero entra a la base del cráneo? Por el agujero menor. El hondo menor. Y la arteria meningia media, ¿por dónde entra? Por el lobar. Por el oval. Bien, por el oval. La arteria temporal profunda media y la arteria temporal profunda anterior, ¿a qué músculo van a irrigar? ¿Su mismo nombre lo dice? ¿A quién? Al temporal. Las arterias temporales profundas medias anteriores irrigan al músculo temporal. Listo. Ahí tenemos la distribución y el comportamiento de las arterias ascendentes. Facilito. Vamos con las arterias posteriores. Las posteriores se van a originar de la tercera joroba. Muy bien, tenemos la más superior y la más inferior, de esta forma. La más superior es la arteria pterigo-palatina y la más inferior es la arteria vidiana. ¿Por dónde van a pasar estas arterias? ¿Por qué conductos pasan esas arterias? A ver, ¿por qué conductos pasan esas arterias? ¿Positivo? ¿Se acuerdan? Por el conducto vidiano y por el conducto pterigo-palatino, por sus propios conductos. Muy bien. Y van a irrigar la parte más posterior y superior de la faringe. Muy bien, la arteria vidiana y la arteria pterigo-palatina van a irrigar la parte más superior y posterior de la faringe. Muy bien, listo. Ahí están las ramas posteriores. ¿Cómo están? 4. ¿Cuáles son? Incisivos, caninos, premolares y molares. Pregunta, ¿las molares inferiores cuántas raíces tienen? 2 raíces. ¿Cuáles son? A ver, primero, para esto tenemos que recordar introducción a la estomatología, primer ciclo. Nosotros vamos a tener en la cara 2 líneas importantes. Una línea media anterior, que divide la cara en derecha e izquierda, y una línea bicomisural, que pasa por ambas comisuras de los labios, que me va a dividir la cara en superior e inferior. Bien, ahora, todo lo que se acerca a la línea media de la cara se llama mesial, y todo lo que se aleja de la línea media se llama distal. Ojo, en dientes. Todo lo que se acerca a la línea media, mesial, y lo que se aleja, distal. Por ende, ¿puedes alcanzar los alfileres, por favor? Muchas gracias. Por ende, si estamos diciendo que las molares inferiores tienen 2 raíces, muy bien, mira, acá vemos el alveolo de esta molar, por ejemplo. Esta raíz de acá, que está cerca a la línea media, ¿qué raíz será? Mesial. Y esta de acá, que está lejos, distal. Entonces, en las molares inferiores tengo una raíz mesial
y una raíz distal. Check. Perfecto. Listo. Ahora, también vamos a trazar una parábola. Aquí, en inferior, primero en inferior. Vamos a trazar una parábola que va a pasar por el medio de todos los dientes. Muy bien. Ahora, todo lo que está por fuera de esa parábola se llama vestibular. Muy bien. Todo lo que está por fuera de esa parábola se llama vestibular. Y todo lo que está por dentro se llamará lingual. En dientes inferiores. Entonces tengo todo lo que está por fuera es vestibular y todo lo que está por dentro lingual. Muy bien. Ahora, en superior es lo mismo. Trazamos una línea y todo lo que está por fuera va a ser vestibular, pero lo que va a estar por dentro va a ser palatino. Muy bien, palatino. Ahora, toda la mucosa que yo encuentre por fuera de los dientes superiores, toda esta mucosa de acá va a ser la mucosa vestibular. Y toda la mucosa que esté por dentro de los dientes va a ser mucosa palatina. Muy bien. De igual forma, en los dientes inferiores, toda la mucosa que está por fuera va a ser la mucosa vestibular y toda la mucosa que está por dentro lingual. Muy bien. Perfecto. Listo. Habiendo entendido eso, ¿se quedó claro eso, no? ¿Sí? Habiendo entendido eso, ahí tengo dos superficies dentales, la mucosa vestibular y la mucosa lingualo-palatina. Además, perdón, sentí que tembló. Además, vamos a ver que la irrigación o la parte del diente propiamente dicho es la raíz, alveolo y periodonto. Cuando nosotros decimos raíz, alveolo y periodonto, es la pulpa del diente, el ligamento periodontal y el hueso alveolar que está agarrando al diente. Bien, recordemos de que el diente no está unido completamente al hueso, sino que hay un ligamento que los une. Muy bien. Entonces, cuando yo te digo raíz, alveolo y periodonto, me estoy refiriendo a irrigación o inervación del diente propiamente dicho. ¿Sí? ¿Claro eso? Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos acá. Para describir las ramas descendentes, vamos, la primera rama descendente, ¿cuál es? La primera descendente es la arteria dentaria inferior. Pregunta, la arteria dentaria inferior, ¿por qué agujero ingresa a la mandíbula? Por el agujero dentario. Agujero dentario inferior. Muy bien. Ingresa entonces la arteria dentaria inferior al agujero dentario inferior. Muy bien. Ahora, antes de que ingrese la arteria dentaria inferior a la mandíbula, me va a dar una rama colateral. Muy bien. Esta rama colateral se va a llamar la arteria miloioidea, que se va a apoyar en el canal miloioideo, y esta arteria me va a irrigar ¿a quién? Al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Muy bien, rama colateral de la arteria dentaria inferior. Ahora, la arteria dentaria inferior, cuando ingresa a la mandíbula, va a irrigar la raíz, alveolo y periodonto de molares inferiores y de premolares inferiores. ¿Claro? Perfecto. Ahora, la arteria dentaria inferior me va a dar dos ramas terminales. Una que sale por este agujero que está entre ambas premolares, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el agujero que está en el cuerpo de la mandíbula entre ambas premolares? Mentoniano. ¿El agujero? Mentoniano. Por ahí va a salir la primera rama terminal, que es la arteria mentoniana. La arteria mentoniana. La arteria mentoniana me va a irrigar la mucosa vestibular a nivel de la primera premolar inferior, caninos e incisivos inferiores. Muy bien. Y por dentro de la mandíbula, la otra rama terminal de la arteria dentaria inferior es la arteria incisiva, que me va a irrigar la raíz, alveolo y periodonto de incisivos y caninos inferiores. ¿Bien? ¿Claro? Perfecto.
Siguiente rama descendente, ¿cuál es? Arteria masseterina. Y la siguiente es la arteria pterigoidea interna. Su mismo nombre lo dice, la arteria masseterina, ¿quién irriga? Al macetero, y la pterigoidea interna al pterigoidea interno. Siguiente rama descendente, tengo la arteria bucal. La arteria bucal me va a irrigar, la mucosa vestibular de la segunda premolar inferior y de las molares inferiores. Muy bien. En su transcurso, la arteria bucal me da una rama colateral, que es la arteria pterigoidea externa, que me va a irrigar al músculo pterigoideo externo. Bien, listo. Ahora, recordemos también que la arteria, vamos a poner el color, que la arteria carótida externa me da una rama colateral anterior, que es la arteria lingual, y la arteria lingual me da a la arteria sublingual, siendo la arteria sublingual la encargada de irrigar toda la mucosa lingual de los dientes inferiores. Muy bien, entonces la arteria sublingual me irriga a toda la mucosa lingual de los dientes inferiores. Muy bien, entonces aquí tenemos toda la irrigación completa de los dientes inferiores. Muy bien, listo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Claro? ¿Para que lo puedan estudiar? Perfecto. Listo, entonces ahí tenemos a la rama, me falta una rama descendente que la vamos a ver más adelante. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver primero a las ramas anteriores. La rama anterior más superior es la arteria infraorbitaria y la rama anterior más inferior es la arteria alveolar. Ahora, ¿cómo se van a comportar estas arterias? Primero que esquematizamos a los dientes superiores. Las molares superiores, ¿cuántas raíces tienen? 2. ¿2? ¿3? ¿Cuántas tienen? 3. Tienen 3. Muy bien, tienen 3 raíces. Muy bien, y ahorita vamos a especificar cómo están distribuidas estas raíces. A ver, para entender cómo están distribuidas las raíces de las molares superiores, vamos a ver acá. Miren este alveolo de acá. ¿Bien? Ahí están las 3 raíces, ¿ven? Ahora, recordemos que trazamos una línea media, una línea parabólica, y todo lo que está por fuera es vestibular y todo lo que está por dentro es palatino. Todo lo que se acerca a la línea media es mesial y lo que se aleja, distal. Por ende, esta raíz de acá, ¿qué raíz será? Ya es mesial, sí, pero a la vez es vestibular, ¿sí o no? Porque tengo 2 vestibulares y tengo una palatina. Por ende, el nombre completo de esta de acá, ¿cuál será? Mesio vestibular. ¿Y esta de acá? Palatina solo hay una. ¿Listo? Vestibular. ¿Y la que está por dentro, la única que está por dentro? Palatina. Muy bien, solamente palatina. Entonces tengo una raíz mesio vestibular, disto vestibular y palatina. Muy bien, listo. Una vez que entendimos esto, vamos acá. Recordemos que en relación a los dientes superiores, tenemos por arriba a la hendidura esfenomaxilar y por debajo a la tuberosidad del maxilar. Muy bien, en la tuberosidad del maxilar, recordemos, encontramos aquí agujeros dentarios posteriores. Ahora, miren acá. La arteria alveolar va a chocar con la tuberosidad del maxilar, va a hacer este quiebre y se va a dirigir a irrigar a la mucosa vestibular de molares y premolares superiores en la arteria alveolar. Cuando la arteria alveolar choca con la tuberosidad del maxilar, me va a dar una rama que va a ingresar a los agujeros dentarios posteriores. ¿Cómo se llama esa rama? ¿Quién ingresa? ¿Qué arteria ingresa a los agujeros dentarios posteriores?
la arteria dentaria posterior. Y la arteria dentaria posterior me va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares superiores. Bien, de molares y premolares superiores. Bien, hasta ahí. Luego, vamos a encontrar también ahí está, que la arteria infraorbitaria, ahí está, la arteria infraorbitaria va a ingresar a la hendidura esfenomaxilar, se apoya en el canal infraorbitario, ingresa al conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario y se dirige ¿a dónde? A irrigar a la mucosa vestibular de incisivos y caninos superiores. Muy bien, la arteria infraorbitaria. Ahora, la arteria infraorbitaria, cuando se encuentra dentro del conducto infraorbitario, me da una rama colateral, que es la arteria dentaria anterior. La arteria dentaria anterior me va a irrigar la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos superiores. Bien, de incisivos y caninos superiores. Bien, listo. ¿Qué mucosa me falta? La mucosa palatina. Muy bien. Entonces vamos acá a hacer un esquemita. Aquí del paladar tengo los incisivos centrales, incisivos laterales, los caninos, primera, segunda premolar, primera, segunda premolar, primera, segunda, tercera molar, primera, segunda, tercera molar. Bien, este es más o menos un esquema de esto. ¿Sí? Donde encontramos en la parte más anterior, aquí agujero palatino anterior, y a nivel de la segunda molar, al agujero palatino posterior. Bien, ahí está. Ahora, nos quedaba una rama descendente, que es la arteria palatina superior. La arteria palatina superior, ¿por qué agujero sale? Por el palatino posterior. Muy bien, sale por el agujero palatino posterior. Y esta arteria me va a irrigar la mucosa palatina de molares y premolares superiores. ¿Ven? La arteria palatina superior me irriga la mucosa palatina de molares y premolares superiores. Muy bien, listo. Ahí está la distribución de las 14 ramas colaterales. Me falta la rama terminal. ¿Cuál es la rama terminal? La arteria esfenopalatina. Muy bien. La arteria esfenopalatina, vamos a poner aquí, vamos a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ya. La arteria esfenopalatina va a ingresar a las fosas nasales, y yo en las fosas nasales, miren, en las fosas nasales, en la parte del medio voy a encontrar al tabique nasal, y en las paredes externas voy a encontrar a los cornetes y a los meatos. Muy bien, entonces esto es lo que estoy dibujando acá. Al centro está el tabique nasal y en las paredes externas los cornetes y los meatos, que lo vamos a ver mejor que la siguiente semana, pero por lo pronto me importa que sepas que la arteria esfenopalatina ingresa a las fosas nasales por su propio agujero, por el agujero esfenopalatino. Y cuando está dentro de las fosas nasales me va a dar dos ramas. Una que irriga a la mucosa de los cornetes y los meatos y otra que irriga a la mucosa del tabique nasal. La que irriga a los cornetes y meatos es la arteria esfenopalatina externa y la que irriga la mucosa del tabique nasal es la arteria esfenopalatina interna. Muy bien. Ahora, la arteria esfenopalatina interna sale de las fosas nasales e ingresa al paladar ¿mediante qué agujero? Por agujero palatino anterior. Mira, de esta forma. ¿Ves? Ahí está. De las fosas nasales ingresa por medio del agujero palatino anterior, que lo estás viendo ahí. Bien. Y la arteria esfenopalatina interna, que va a irrigar, arteria esfenopalatina interna, va a irrigar la mucosa palatina de incisivos y
caninos. Muy bien, irriga la mucosa palatina y incisivos y caninos. Entonces, aquí tienes oficialmente toda la irrigación de todas las piezas dentarias, tanto por su mucosa palatina, lingual, vestibular y raíz alveolar y periodonto. Esto no tienes que olvidártelo nunca de los jamases. Es lo más importante que vas a ver en toda tu vida como odontólogo. Muy bien. Ahora, nomenclatura dental. ¿Saben la nomenclatura dental? ¿Piezas? 1, 2, 3, 4, 5, 5. ¿No? Ya. Entonces, vamos acá. Para ello, a ver, primero tenemos que entender que tenemos varias clasificaciones de nomenclatura dental. ¿Bien? La que utilizamos en el Perú es la nomenclatura universal, se llama. Bien, ¿cómo está distribuida esta nomenclatura universal? Primero, tengo una línea que va a pasar por el medio, por la punta de la nariz, que se llama la línea media anterior, y una línea que pasa por ambas comisuras de los labios, bien, que es la línea bicomisural. Entonces, cruzando estas líneas, los dientes me dividen en ¿cuántos cuadrantes? 4 cuadrantes. Un cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante superior derecho. Pregunta, ¿un adulto cuántos dientes tiene? 32. ¿Cuántos? 32. 32 entre 4 cuadrantes, ¿cuánto es? 8. ¿Por qué se demoraron mucho? 8. 32 entre 4, 8. ¿Ya? Entonces, en cada cuadrante tengo 8 dientes. Listo. Ahora, los dientes van a recibir la nomenclatura en 2 números. El primer número es el cuadrante en el que están, ya sea 1, 2, 3 o 4. Ojo, se cuenta desde el ojo derecho del paciente. 1, 2, 3, 4. Muy bien. El primer número es el cuadrante en el que están. Y el segundo número es el orden en el que están de anterior a posterior. Muy bien. Listo. Entonces, dicho esto, por ejemplo, a ver, si yo en tu examen práctico te marco este diente de acá o este diente de acá. Ese diente. Y te pregunto, identifique el número de pieza. ¿Qué número de pieza será? Espera, otra vez, vamos a ver. Primero, ¿qué cuadrante es? El 2. Cuadrante 2. ¿Sí? Ojo derecho 1 y al costado 2. Listo, comienza con 2 entonces. Listo. ¿Qué número será de anterior a posterior? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Entonces, la segunda premolar superior izquierda, ¿qué nomenclatura es? ¿Número de pieza? 5. 2, 5. Ojo, no 25. Porque, como te dije, tenemos varios sistemas de nomenclatura, que lo vas a ver en la conclusión. 25 es otra pieza de otra nomenclatura. La nomenclatura que se usa en el Perú es 2, 5. Muy bien. Listo. Entonces tenemos la pieza 2, 5. Listo. Si te pregunto, irrigación por palatino. Si te pregunto, la 2.5, ¿quién le irriga por palatino? La arteria palatina superior. Si te pregunto, ¿quién le irriga por raíz alveolar y periodonto? Arteria Dentaria posterior. ¿Y por vestibular? La arteria alveolar. Muy bien, listo. A ver, por si entendiste. Este diente de acá. Primero te pido, identifique el número de pieza. 3. ¿A número de pieza? Ya, es la 6, ¿sí? 4, 6, ¿sí? 4, 6. Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 4. La primera molar inferior es o las primeras molares en general son el número 6. Entonces estamos hablando de la pedida 4, 6. Ya cuando vayas agarrando cancha, vas a saber que las primeras molares siempre son 6, que las segundas premolares siempre son 5, que las incisivos centrales siempre son 1, que los caninos siempre son 3. ¿No? Entonces eso vas a ir agarrándolo sobre la marcha. ¿Muy bien? Entonces, a ver, la pieza 4, 6. Listo, ya está, tienes tu punto. Si te pregunto, irrigación por vestibular. Una arteria. ¿Qué arteria? Bucal. Irrigación por raíz alveolar y periodonto. Dentaria inferior. Arteria dentaria inferior. Ojo, tienes que ponerme arteria dentaria inferior. ¿Muy bien? ¿Por lingual? ¿Quién me irriga? Arteria. Ahí no vale siglas. Tienes que poner el nombre de la arteria. Arteria sublingual. Sublingual. Muy bien, arteria sublingual. Muy
Muy bien, a ver acá. Identifique el número de pieza. ¿Quién es? Uno. ¿Uno? Uno, perfecto. Irrigación por vestibular. La arteria alveolar. No. Alveolar irriga la mucosa vestibular de molares y premolares superiores. Allá, la arteria. ¿Quién irriga la mucosa vestibular a nivel de incisivos y caneos superiores? Ahí, ¿qué es? La infraorbitaria. Perfecto. Entonces, y así va a ser. Esas preguntas no van a faltar a partir de ahora en todos los exámenes. Imposible que te olvides esto. Bien, listo. Eso es en cuanto a la irrigación de todas las piezas dentales. ¿Bien? Perfecto. Vamos con la inervación. ¿Qué eres? Listo. Entonces, irrigación. De ahí se la sorteo. Vamos con inervación. Seguimos en fosa cigomática. Y la siguiente semana, o esta semana, vamos a ver lo que es la fosa pterigomaxilar. Son dos fosas. En la fosa cigomática encontramos el quinto 3 y la arteria maxilar interna. En la fosa pterigomaxilar encuentro el quinto 2 y también a la arteria maxilar interna. Pero ojo, las ramas de la arteria maxilar interna que están en la fosa pterigomaxilar van a ser la pterigopalatina, la vidiana, la palatina superior, la infraorbitaria y la esfenopalatina. 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Muy bien, estas 5 ramas, muy bien, pertenecen a la fosa pterigomaxilar. Muy bien, la fosa pterigomaxilar. Bien, listo. Ahora, vamos a hablar acá del contenido nervioso. Vamos a hablar del nervio maxilar, mandibular, perdón. Mandibular. Nervio mandibular, también se le conoce como quinto 3. Quinto 3. Pertenece a la fosa cigomática. ¿Qué tipo de nervio será? ¿Motor, sensitivo o mixto? Es mixto. Muy bien, el nervio mandibular es mixto. ¿Por qué agujero sale? El quinto 3, ¿por qué agujero sale? Por la clase de clases. ¿De Glaser, segura? Agujero oval, muy bien. Y va a tener 7 ramas. Va a tener 7 ramas. 7 ramas. Bien, estas ramas se van a distribuir de la siguiente forma. Vamos a tener 2 descendentes, vamos a tener 3 laterales, una posterior y una interna. Y una interna. Ahí está. Muy bien, listo. La única rama posterior es el nervio auriculotemporal. La única rama interna es el nervio pterigoideo interno. Las 2 ramas descendentes son el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y las 3 laterales son 2 troncos y un nervio. Tengo el tronco temporomaceterino, el nervio temporal profundo medio y el tronco temporobucal. Bien, ahí tengo las 7 ramas. Sencillo. Esquemita. Tengo acá entonces, vamos a esquematizar al agujero oval. Ahí está el agujero oval. Agujero oval. Única rama posterior, ¿cuál es? Única rama posterior, es el nervio aurículo temporal. ¿Que me va a inervar a quién? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A quién me inerva el nervio aurículo temporal? ¿A qué articulación? A la articulación temporomandibular. Muy bien, el nervio aurículo temporal me va a inervar a la articulación temporomandibular. Muy bien. Luego tengo las ramas laterales, que son 2 troncos. Viene un tronco de así, otro tronco acá, y viene un nervio que se va para arriba.
El nervio es el nervio temporal profundo medio y los troncos son el acá, tronco temporomaceterino y el tronco temporobucal. El tronco temporomaceterino me da dos ramas, una que se va para arriba y otra que se va para abajo. Para arriba se va el nervio temporal profundo posterior y hacia abajo el nervio maceterino. El nervio maceterino, ¿a quién inerva? Al macetero. Y el tronco temporobucal también me da dos ramas, uno que sea para arriba y uno que sea para abajo. El que sea para arriba es el nervio temporal profundo anterior y el que sea para abajo es el nervio bucal. Ahora, el nervio temporal profundo medio, anterior y posterior, ¿a qué músculo van a inervar? ¿A qué músculo inervan? Los nervios temporales profundos. Al temporal. ¿Bien? Inerva al temporal. Muy bien. Y aquí vamos a ver esquematizar a los dientes inferiores. Acá están las molares, premolar, canino, incisivos. Ahí está. Ahora, el nervio bucal va a inervar a la mucosa vestibular de molares y segunda premolar inferior. Bien, y segunda premolar inferior. De igual forma que la arteria, en su trayecto, va a darme una rama colateral, que es el nervio pterigoideo externo, que va a inervar al músculo pterigoideo externo. Muy bien, listo. Única rama interna. Única rama interna es el nervio pterigoideo interno, que va a inervar al músculo pterigoideo, y las ramas descendentes van a bajar como hermanitos, van a parecer uno solo, pero en realidad son 12 que están bien juntos, y luego se separan claramente, uno por detrás y uno por delante. El que se separa por detrás es el nervio dentario inferior, y el que está por delante es el nervio lingual. Muy bien, listo. El nervio dentario inferior se va a comportar exactamente igual que la arteria. ¿Qué significa esto? ¿A dónde va a ingresar? ¿A qué agujero? El dentario inferior. Al agujero dentario inferior. Pero antes que ingrese me da una rama colateral. ¿Qué rama colateral es? El nervio miloioideo, que va a pasar por el canal miloioideo y que va a inervar al vientre anterior del digástrico y al miloioideo. Listo. El nervio dentario inferior ingresa al agujero dentario inferior y dentro de la mandíbula va a inervar, nervio dentario inferior, a la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares inferiores. De igual forma que la arteria, va a darme dos ramas terminales. El nervio mentoniano, que va a inervar la mucosa vestibular de primera premolar inferior, caninos e incisivos inferiores, y por dentro me va a dar el nervio incisal, que va a inervar la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos inferiores. Bien, listo. Finalmente, el nervio lingual va a inervar toda la mucosa lingual de los dientes inferiores, pero a su vez, muy bien, esta es la lengua, pero a su vez, el nervio lingual me va a inervar de manera sensitiva los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. De manera sensitiva, los 2/3 de la mucosa lingual, junto con otro nervio que se le va a anastomosar, que es rama del nervio facial, que es el nervio cuerda del tímpano, que también va a inervar de manera sensitiva los 2/3 anteriores de la mucosa lingual. Bien, entonces
Entonces ahí tenemos la distribución del quinto 3. Tenemos la inervación de todos los dientes inferiores. Pregunta: si voy a hacer la extracción de la pieza 3-6, ¿qué nervios tengo que anestesiar? ¿Qué nervios tengo que anestesiar? ¿El dentado inferior? ¿Cuál más? El bucal. De la mucosa, en la mucosa vestibular, ¿a quién tengo que anestesiar? Al bucal. Al bucal. ¿Y por la mucosa lingual? A la lengua. Al nervio lingual. Muy bien, perfecto. Listo. Hasta ahí la clase de la semana pasada. Ya falta la de esta semana, que es la fosa tireomaxilar. Muy bien, listo. Hasta ahí tenemos la irrigación completa de todos los dientes y la inervación de los dientes inferiores. Bien, falta la inervación de los dientes superiores. Pero eso lo vamos a ver después del break. ¿Ya? Unos 20 minutitos antes de que se con lo que es el quinto 3. Bien, 2, perdón. Vamos a ver entonces al nervio maxilar. El nervio maxilar. Nervio maxilar, también llamado el quinto 2. ¿Qué tipo de nervio es? ¿Mixto, sensitivo? Sensitivo. Sensitivo. Es únicamente sensitivo. Sensitivo. Muy bien. Va a tener 6 ramas. Va a tener 6 ramas. ¿Y por qué agujero sale? El quinto, ¿por qué agujero sale? Redondo. Redondo mayor. Medio. Muy bien. Ahora, estas 6 ramas se van a dividir de la siguiente forma. Se dividen en una endocraneal y en 5 exocraneales. Ahí está. Listo. La única rama endocraneal va a ser el ramo meningio. Y las 5 exocraneales van a ser los ramos para el ganglio de Meckel, el ramo oftálmico, el nervio dentario posterior, el nervio dentario anterior y el nervio infraorbital. Bien, ahí está. Ahí tenemos a las 6 ramas del quinto 2. Muy bien, ahora, ¿cómo se van a comportar estos nervios? Primero, vamos a ver que del ganglio de Gasser sale el quinto 1, sale el quinto 2 y sale el quinto 3. Muy bien, el quinto 2, como bien mencionamos, va a salir ¿por qué agujero? Por el redondo mayor. Pero antes de que salga por el agujero redondo mayor, da la única rama endocraneal, que es el ramo meningio, que va a inervar sensitivamente las meninges. Una vez de que sale el nervio maxilar por el agujero redondo mayor, ¿a qué fosa ingresa? Pterigo. A la fosa pterigo maxilar. Muy bien, pertenece a la fosa pterigomaxilar. Muy bien. Y cuando ingresa a la fosa pterigomaxilar se comporta de la siguiente manera. Hace 1 y 2 quiebres, de esta forma. Bien. Ahora, antes del primer quiebre va a darme la segunda rama, que son las... Este es el ganglio de Meckel, que son las ramas para el ganglio de Meckel, o también llamado ganglio esfenopalatino. En el primer quiebre me da el siguiente ramo, que es el ramo oftálmico. Muy bien. Y en el segundo ramo, antes de eso, vamos a ver acá, esquematizar a la hendidura esfenomaxilar y a la tuberosidad del maxilar, con los respectivos agujeros dentarios posteriores. Y aquí a las molares, premolares, caninos e incisivos superiores. Muy bien. ¿Está? Molares, premolares, canino, incisivos superiores. ¿Cuántas raíces tienen las molares superiores? 3. ¿Cómo se llaman?
la raíz mesiovestibular, distovestibular y palatina. Palatina. Muy bien, perfecto. Listo. Igual acá tenemos al agujero infraorbitario, al conducto infraorbitario y al canal infraorbitario. Ahí está. Listo. Ahora, esto vamos a cerrarlo aquí. Listo. Ahora, en el segundo codo, en el segundo quiebre, me va a dar la siguiente rama, que es el nervio dentario posterior. El nervio dentario posterior se va a dirigir a inervar la mucosa vestibular de molares y premolares superiores. El nervio dentario posterior. A su vez, el nervio dentario posterior ingresa a los agujeros dentarios posteriores y dentro del maxilar, el mismo nervio dentario inferior va a inervar, nervio dentario posterior, va a inervar la raíz alveolo y periodonto de la tercera molar, la segunda molar y en caso de la primera molar únicamente a la raíz palatina y a la raíz distovestibular. Muy bien, listo. Luego, esto sigue siendo el quinto 2. El quinto 2 ingresa a la hendidura esfenomaxilar, se apoya en el canal infraorbitario, ingresa al conducto infraorbitario y solo cuando sale por el agujero infraorbitario cambia de nombre al nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario me va a inervar la mucosa vestibular de incisivos y caninos superiores. Pero hasta antes que salga del agujero infraorbitario sigue siendo el quinto 2. Muy bien. Ahora, cuando el quinto 2 se encuentra dentro del conducto infraorbitario, me da su siguiente rama, que es el nervio dentario anterior. El nervio dentario anterior va a inervar la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos superiores. Bien. Ahora, el nervio dentario posterior y el nervio dentario anterior se van a anastomosar y me van a dar al plexo dentario superior. El plexo dentario superior va a inervar la raíz alveolo y periodonto de las premolares superiores y en caso de la primera molar superior únicamente a la raíz mesiovestibular. Muy bien, únicamente a la raíz mesiovestibular. Entonces ahí tenemos la inervación de la mucosa vestibular y de la raíz alveolo y periodonto. Me falta la mucosa palatina. La mucosa palatina va a estar a cargo de las ramas del ganglio de Meckel. Entonces acá tenemos al ganglio de Meckel y el ganglio de Meckel me va a dar 4 ramas. 1, 2, 3, 4. Me va a dar el ramo pteriopalatino, los filetes orbitarios, la rama palatina y la rama esfenopalatina. De estas 4 únicamente me interesan la rama palatina y la rama esfenopalatina. La rama palatina me va a dar 3 nervios. El nervio palatino anterior, nervio palatino medio y el nervio palatino posterior. Y la rama esfenopalatina me va a dar 2 ramas. El nervio esfenopalatino interno y el nervio esfenopalatino externo. Bien, listo. ¿Cómo se van a comportar estos 5 nervios? Igual hacemos acá un esquema del paladar, donde tenemos los incisivos centrales, laterales, caninos, primera, segunda premolar, primera, segunda premolar, primera, segunda, tercera molar, primera, segunda, tercera molar. Agujero palatino anterior, agujero palatino posterior, primer agujero palatino accesorio, segundo agujero palatino accesorio. Muy bien, listo. Entonces, el nervio esfenopalatino interno se va a comportar igual que la arteria. Ingresa a las fosas nasales,
para inervar la mucosa del tabique nasal y sale por el agujero palatino anterior, y este se encarga de inervar la mucosa palatina de los incisivos y caninos superiores. Bien, el nervio esfenopalatino externo inerva la mucosa de los cornetes y los meatos, o sea, netamente fosas nasales, que veremos la siguiente semana. El nervio palatino anterior sale por el agujero palatino posterior y me va a inervar la mucosa palatina de premolares superiores, primera y segunda molar superior. El nervio palatino medio sale por el primer agujero palatino accesorio y va a inervar la mucosa palatina a nivel de la tercera molar superior. Y el nervio palatino posterior sale por el segundo agujero palatino accesorio y me va a inervar la mucosa del paladar blando. Me inerva la mucosa del paladar blando. Pues aquí tenemos la inervación completa del maxilar, ¿bien? De los dientes superiores. Entonces con esto ya tienes toda la inervación y toda la irrigación completa de todas las piezas dentarias. Bien, ahora aquí hacemos un resumen. Tenemos aquí el arco superior y tenemos aquí el arco inferior. Tenemos incisivos centrales, incisivos laterales, caninos, primera, segunda premolar, primera, segunda premolar, primera, segunda, tercera molar, primera, segunda y tercera molar. Superiores e inferiores también tenemos centrales, laterales, caninos inferiores, primera, segunda premolar, primera, segunda premolar, primera, segunda, tercera molar, primera, segunda y tercera molar. Bien, listo. A este lado derecho vamos a poner la irrigación. Y a este lado izquierdo vamos a poner la inervación. Vamos con la irrigación inferior, que es lo más fácil. Bien, a ver, vamos con esta de aquí. ¿Quién me irriga la mucosa vestibular desde la segunda premolar hasta la tercera molar? Ahí está. ¿Quién me irriga la mucosa vestibular desde la segunda premolar hasta la tercera molar inferior? ¿Qué arteria? ¿Qué arteria? A ver. Para todos, jefe. A ver. No sé cómo lo van a llamar. Arteria bucal. Arteria bucal. Exactamente, arteria bucal. Ahora, ¿quién me irriga la mucosa vestibular de incisivos caninos inferiores hasta la primera premolar inferior? Arteria mentoniana. La arteria mentoniana. ¿Quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares inferiores? La arteria dentaria inferior. ¿Y quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos inferiores? La arteria incisal. Arteria incisal. Bien. ¿Quién me irriga toda la mucosa lingual de los dientes inferiores? La arteria sublingual. Listo. Ahí tenemos el resumen de toda la irrigación de los dientes inferiores. Inervación. Es exactamente lo mismo. ¿Salvo por quién? La mucosa lingual de los dientes inferiores. ¿Quién lo inerva? Dentario posterior. ¿Quién? Dentario posterior. ¿Quién me inerva? Inervación es aquí. ¿Quién me inerva toda la mucosa lingual de los dientes inferiores? Lingual. Nervio lingual. Es la única excepción, el único cambio. En arteria es arteria sublingual y en nervio es nervio lingual. Por el resto, únicamente cambias arteria por nervio. Desde la segunda premolar hasta la tercera molar inferior, ¿quién me inerva? Nervio bucal. Nervio bucal. Bucal. bucal.
nervio bucal. Muy bien. Desde la primera premolar hasta incisivos y caninos inferiores, ¿quién me inerva? Nervio mentoniano. ¿Quién me inerva la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos inferiores? Nervio incisal. ¿Y quién me inerva la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares inferiores? Nervio dentario inferior. Ahí está, sencillo. Vamos a la parte superior. Vamos con irrigación. ¿Quién me irriga la mucosa vestibular de molares y premolares superiores? ¿Qué arteria? ¿Qué arteria? ¿Cuál? Alveolar. Alveolar, perfecto, la arteria alveolar. Muy bien. ¿Quién me irriga la mucosa vestibular de incisivos y caninos superiores? La arteria infraorbitaria, perfecto. ¿Quién me irriga la mucosa palatina de molares y premolares inferiores? Esto. Ahí está, mucosa palatina de molares y premolares superiores. ¿Qué arteria? Infraorbitaria. No. Tampoco. No sé. La mucosa palatina de molares y premolares superiores. La arteria palatina superior o descendente. Muy bien. ¿Y quién me irriga la mucosa? ¿Quién me irriga la mucosa palatina de incisivos y caninos superiores? Ahí sí, la arteria esfenopalatina interna. ¿Quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de molares y premolares superiores? La dentaria posterior. Arteria dentaria posterior. ¿Y quién me irriga la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos? La arteria dentaria interna. Arteria dentaria anterior. Se acabó. Muy bien. Vamos con inervación. ¿Quién me inerva la mucosa vestibular de incisivos y caninos superiores? ¿Qué nervio? Infraorbitario. ¿Cuál? Infraorbitario. Infraorbitario. Muy bien, el nervio infraorbitario. ¿Quién me inerva la mucosa vestibular de molares y premolares superiores? ¿Qué nervio? Alveolar. ¿Quién? Alveolar. No existe nervio alveolar. Esto es esto. Dentario posterior. ¿Sí? Nervio dentario posterior. A su vez, el nervio dentario posterior, ¿qué va a irrigar? ¿Qué va a inervar? La raíz alveolo y periodonto de tercera molar, segunda molar, y en caso de la primera molar, únicamente la raíz disto vestibular y la raíz palatina. Muy bien, el nervio dentario posterior. Muy bien. ¿Quién me inerva la raíz alveolo y periodonto de incisivos y caninos superiores? ¿Qué nervio? Dentario anterior. Bien, nervio dentario anterior. Bien. ¿Quién me inerva la raíz alveolo y periodonto de premolares y de la raíz mesiovestibular de la primera molar superior? Dentario superior. El plexo dentario superior. Muy bien. ¿Quién me inerva la mucosa palatina de incisivos y caninos superiores? Dentario posterior. Nervio esfenopalatino interno. ¿Quién me inerva la mucosa palatina de premolares superiores, primera y segunda molar superior? Nervio palatino anterior. ¿Quién me inerva la mucosa palatina a nivel de la tercera molar superior? Nervio palatino medio. ¿Y quién me inerva la mucosa del paladar blando? Nervio palatino posterior. Se acabó. Ahí está todo el resumen de toda la inervación e irrigación de las piezas dentales, tanto superiores como inferiores. Norte, lastimosamente no tenemos una muestra en condiciones para ver todo lo que hemos visto. Solo se van a ver algunas cositas, para suerte de ustedes. Así que vamos a verlo acá. Primero, vamos acá a identificar a 4 ramas del quinto 3. Bien. Primero, este de acá. Única rama posterior. ¿Quién es la única rama posterior del quinto 3?
Ahí está. Única rama posterior del quinto 3. Este. Quinto 3. Ajá, ese. El nervio. Nervio No. que inerva al ATM. Aurículo temporal. El aurículo temporal. Bien, ahí estamos viendo entonces de amarillo el nervio aurículo temporal. Luego vemos aquí este nervio de acá, mira, que va a inervar la mucosa vestibular de las molares inferiores y de la segunda premolar inferior. ¿Quién es? Este nervio de acá. ¿Quién inerva a lo que te acabo de decir? De blanco. ¿Quién inerva a la mucosa vestibular de molares inferiores y segunda premolar inferior? ¿Nervio? Bucal. Bucal. Bien, ese es el nervio bucal. Muy bien, y tenemos estas dos ramas descendentes. Mira que acá bajan como hermanitos y acá se separan. Una más grande que está hacia posterior y una más delgada que está hacia anterior. El que está hacia posterior, ¿quién es? Nervio dentario. Nervio dentario inferior. Muy bien, ahí está el nervio dentario inferior. ¿Y el que está más anterior? Lingual. El nervio lingual. Entonces acá tenemos al nervio lingual. Ahí está. Ahí está. Otro contenido importante de la fosa cigomática. Este de acá, ¿quién es? ¿Qué músculo es este? ¿Periodo qué? Interno. Muy bien.